Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión número 5 de juicios orales. Estamos en la semana número 7. Vamos a dar inicio con la semana número 7. Espero que les haya ido muy bien en el examen parcial. Y vamos a dar inicio a la segunda parte de lo que es el curso de la materia juicios orales. Ok, el tema de hoy, vamos a ver lo que es el reinterrogatorio y las objeciones. Ok, muy bien. Traigo por ahí una presentación con lo más interesante de lo que es el tema, lo principal, datos generales. Eh, una vez terminada la presentación, les voy a poner por ahí en el chat unos enlaces de la plataforma YouTube. Son por ahí 3 videos que me interesa que lo vean como material de apoyo. De estos mismos videos vamos a hacer la actividad de lo que es el foro para la siguiente semana, por eso me interesa que lo vean. Se los voy a poner como quiera en la plataforma, el link de acceso para que lo puedan ver, ya que a través de el chat no van a poder hacer la copia. Muy bien, vamos a dar inicio con lo que es la presentación. Que como les comento, vamos a ver lo que es el tema 7, el reinterrogatorio, una vez que ya vimos contrainterrogatorio. Ok, vamos a ver lo que nos marca el libro como definición del reinterrogatorio, y nos dice que este es la serie de preguntas que el oferente del testigo le hace una vez terminado el contrainterrogatorio. Su finalidad es clarificar o rechazar alguna manifestación que haya dañado al testigo durante los cuestionamientos de la contraparte. Puede ser una herramienta poderosa para aclarar problemas causados por el contrainterrogatorio. Puede usarse para construir y desarrollar puntos que el contrainterrogatorio trató de destruir. El propósito del reinterrogatorio es limitado. Su organización es más flexible, no hay necesidad de hacerlo en orden cronológico, y el abogado tiene cierta libertad para hacer preguntas guiadas, por ejemplo, en transiciones. Recordamos que vimos lo que es el interrogatorio, contrainterrogatorio, y ahora estamos en el reinterrogatorio. Vamos con el recontrainterrogatorio. Una vez que el oferente tuvo la palabra por segunda ocasión para interrogar a su testigo, el juez dará uso de la voz a la contraparte para que éste a su vez repregunte utilizando la técnica del contrainterrogatorio. El alcance de este interrogatorio se reduce únicamente a cuestiones que tenga que retomar y que se han derivado de la nueva información que se generó en el reinterrogatorio. El recontrainterrogatorio se ha definido como el proceso a través del cual la parte del contrainterrogo al testigo puede continuar su cuestionamiento para tratar temas que hayan surgido durante el reinterrogatorio. Es decir, vamos a estar con las 3 etapas, es decir, Ministerio Público y Defensor. Ministerio Público hace interrogatorio, Defensor contra interrogatorio. Ministerio Público hace
El contrainterrogatorio. Ministerio Público hace el reinterrogatorio y defensor hace el recontrainterrogatorio. Son dos etapas distintas. El órgano jurisdiccional puede permitir reinterrogatorio cuando aún hay necesidad de aclarar alguna cuestión surgida en el reinterrogatorio. Lo podemos llamar así como la segunda oportunidad para hacer el interrogatorio una vez que terminó. Se hace el interrogatorio directo, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Asimismo, puede haber un interrogatorio del tribunal, así que por regla general, solo los representantes de las partes pueden hacer preguntas a los testigos durante el interrogatorio y contrainterrogatorio. Sin embargo, el tribunal, es decir, el juez, puede cuestionar a los testigos en caso de que no haya comprendido alguna situación relevante en su proceso decisorio. Por esta razón, las preguntas que realiza el juez son de corte aclaratorio. Es decir, el juez puede hacer preguntas para aclarar alguna duda que tenga sobre lo que está respondiendo en el interrogatorio. Hasta aquí el tema de el reinterrogatorio. Está muy sencillo. Y vamos a pasar a ver lo que es las objeciones. Vamos a ver lo que es el concepto. La objeción que hace el abogado es una manifestación de la oposición de un litigante ante la actuación de su contraparte, por ser esta contraria a derecho y por afectar los intereses de su representado, a efecto de que subsanada o corregida. A efecto de que sea subsanada y corregida. Entonces quedamos que la objeción es un derecho que tiene el abogado de intervenir en el interrogatorio cuando crea que esto le pueda afectar a su testigo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las técnicas para intervenir y cómo es que se debe de objetar, con qué palabra, cómo se utiliza. Vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son los propósitos de la objeción? La razón por la que el abogado objeta es para detener el flujo de información durante la audiencia. Su propósito es que el testigo se contenga de responder alguna pregunta, puesto que ésta puede dañar el planteamiento del que objeta, o por no seguir los lineamientos permitidos por la ley. Generalmente se objeta con dos intenciones: no obtener una respuesta del testigo la cual pueda dañar la versión del caso, o distraer la cohesión de la historia. ¿Cuándo es cuando podemos objetar? Se objeta al escuchar las preguntas que realiza el abogado de la contraparte, anticipándose la respuesta del testigo. En el momento en que el abogado objeta, generalmente interrumpe la presentación de la contraparte. El centro de atención se centrará en el que hizo la pregunta objetada, quien usualmente tendrá que estar preparado para defenderla en cuestión de segundos. Si el órgano jurisdiccional no da importancia a la objeción, se instruirá al testigo para que conteste. Si el juez da lugar a la objeción, el abogado tendrá que formular una nueva pregunta. Es decir, se hace la intervención, se objeta y el juez te debe decir si da parte de esa objeción, es decir, si acepta la objeción, o simplemente tiene que reformular la pregunta, o simplemente el testigo tiene que contestarla. Si se hace una objeción, se debe estar seguro que el juez dará lugar a ella, y por ende es contraproducente hacer una objeción que el juez rechazará de improcedente.
¿Cómo objetar? La objeción no es una pregunta, sino una declaración fuerte. El volumen de la voz del abogado se levanta y el tono es firme y con seguridad. El abogado siempre debe dirigir su objeción al juez y no incurrir en el error de empezar una discusión con el abogado de la contraparte. Cuando se realice la objeción, se debe mantener la calma y se da el argumento sin tratar de rivalizar con el juez. Para objetar no es necesario presentar todo un argumento o manifestar las razones por las que no se debe permitir la pregunta en el interrogatorio. El abogado solamente debe referirse al tipo de objeción de que se trata, es decir, dar fundamento legal de acuerdo al cual ese cuestionamiento no está permitido. Todo lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos leyendo, lo vamos a ver en el material de apoyo que les voy a pasar. Son juicios orales que están grabados y vamos ahorita a dar paso a ver por qué se objeta y cuáles son los cuestionamientos que están permitidos y no dentro de un juicio oral. Vamos a ver los tipos de preguntas que pueden ser objetadas. Esto es muy importante que se lo aprendan para, y como les comentaba en alguna ocasión, desde un principio del curso, esto se va a aprender de manera empírica, es decir, con el estar practicando, con la práctica se va a dar. Entonces vamos a ver cómo es que se puede objetar y nos lo marcan aquí que las preguntas pueden ser por su forma. Puede decir que se objeta porque la pregunta es ambigua, es decir, que puede entenderse de muchas formas. Argumentativa, que discuten con el testigo, busca obtener un argumento en respuesta a la pregunta o pide al testigo que acepte su inferencia. Una pregunta capciosa es de doble sentido, trata de confundir, son aquellas que tienen una trampa para el testigo. Una pregunta compuesta, es decir, pregunta dos cosas al mismo tiempo. Si contesta sí o no, puede confundir al auditorio si afirmó o negó la primera parte de la pregunta o la segunda. Una pregunta coactiva solo persigue presionar o ofuscar al testigo. Conclusiva, que saca conclusiones antes de que el testigo conteste. Busca demostrar conclusiones. Una pregunta especulativa invita al testigo a suponer hechos que no le constan. Una pregunta a falta de acreditación o identificación de un objeto o documento. Una pregunta sugestiva es la que sugiere o incluye la respuesta en la pregunta. Y no se han asentado las bases, la falta de antecedentes para realizar ese tipo de pregunta. También se puede objetar por el fondo de la pregunta, es decir, que asume hechos. Se refiere a esto que no han sido declarados. Insidiosa, o sea, maliciosa o con apariencia inofensiva. Irrelevante, algo que no representa interés para el material del juicio. Impertinente, pregunta algo respecto de lo que no fue llamado a declarar. Materia privilegiada, se solicita que declare secretos profesionales. Repetitiva. El abogado le preguntó lo mismo varias veces. Testigo impropio. El testigo da información que no le consta. O testimonio de oídas, que lo escuchó decir de otra persona. Aquí vemos algunos ejemplos en los que se hace una pregunta y se puede objetar y cuáles son los tipos de objeción. Vamos a darle lectura a algunos ejemplos.
Ejemplos de objeciones en interrogatorio directo. Entonces, ¿usted cree que lo más probable es que él tuvo la intención de hacerlo? Y podemos objetar. ¿Y su objeción, señoría? La pregunta asume hechos. Y por ahí nos dan ejemplos de objeciones en contrainterrogatorio. Entonces, ¿usted cree que lo más probable es que él tuvo la intención de hacerlo? De igual forma, objeción, señoría. La pregunta asume hechos. ¿De qué color era el coche que manejaba usted cuando vio el accidente? Es una pregunta irrelevante. O sea, no tiene nada que ver. No tiene importancia el color del coche que estaba manejando. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar una objeción? Solicitar un hecho, característica o situación por pregunta. Utilizar palabras simples y directas. Dice, utiliza palabras simples y directas y fíjate en la claridad de las palabras y en la estructura de las preguntas. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hagas preguntas que avergüencen o acosen al testigo, no malinterpretes lo que dijo un testigo para incluirlo en una pregunta que le hagas, no provoques al testigo a pelear y no hagas la misma pregunta o cuestiones pidiendo la misma respuesta más de 2 veces. Esto lo hemos visto también en otras sesiones síncronas en las que les comentaba que cuando eh, llega tu testigo, le das la preparación y le dices que cuando le hagas la pregunta espere unos segundos para ver si escucha la palabra objeción. Esto antes de contestar. De no ser así, puede empezar a hacer su contestación. Dice, procedimiento para objetar. Antes de dar inicio al interrogatorio, el juez advierte al testigo que en caso de escuchar la palabra objeción, no conteste, sino que debe esperar a que el tribunal delibere y resuelva la procedencia o improcedencia de la misma. ¿Cuáles son las consideraciones? No utilizarse para distraer. Se debe objetar en el momento en que se realiza la pregunta. Si se objeta fuera de tiempo, será extemporánea y se dará por contestada. No es necesario gritar cuando se objeta una pregunta, pero tampoco se debe ser tímido al hacer la objeción, ya que si titubeamos en objetar, el testigo puede adelantarse y responder la pregunta. Si a una parte se le objeta, hay que guardar silencio y esperar que el juez resuelva. Hay que tener autocontrol para contestar la objeción o reformular la pregunta. Cualquier respuesta a la objeción debe dirigirse al juez, no al abogado opositor. El abogado debe resistir la tentación de mostrar indignación o irritación cuando el oponente objeta. Cualquier respuesta, un abogado que se ha visto favorecido con la decisión del juez respecto a una objeción no debe agradecerlo al juez. Tampoco debe de agradecer al juez si la objeción fue cancelada para dar una impresión de que la decisión fue a su favor. No te preocupes del número de objeciones y asegúrate de que tus objeciones sean propias y necesarias. Como lo hemos venido manejando, después de cada tema por ahí el libro nos da nos lo marca como mandamientos, nos da por ahí unos ejemplos de lo que debemos o no hacer, unos tips. Y aquí tenemos los 10 tips que nos da para la objeción. Dice, no utilizarlas para distraer. Analiza la procedencia de la objeción antes de hacerla. Objeta antes de que el testigo responda. No abuses del derecho de objetar. Ignora preguntas objetables que no tienen relevancia. No grites ni seas tímido al objetar. No dirijas la respuesta a la objeción a la contraparte, sino al órgano jurisdiccional.
Si objetan tu pregunta, defiéndela. Si objetan tu pregunta, espera que el juez resuelva. Estudia el código de tu estado respecto al tipo de objeciones que establece. Ok, es muy importante que vean los tipos de objeción. Por ahí vamos a ver un material de apoyo en el que se van a dar cuenta cómo es que objeta y cómo es que le dice su propósito de la objeción, es decir, si la pregunta es irrelevante, si es contradictoria, etcétera, etcétera. Por ahí vamos a ver, les voy a poner ahorita en el chat estos videos que me interesa que vean. De igual forma los voy a poner en la plataforma. Material de apoyo. Internet. Muy bien. Bueno, hasta aquí mi presentación del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, cualquier aclaración, me lo hacen saber a través de mensajería. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima sesión.